Estoy charlando con Susana Sánchez Cantelli. Ella es directora de Negocio Internacional Territorial Noroeste de Banco Sabadell y, como os comentaba antes, nos va a hablar de la importancia de crecer, de exportar, de hacer negocios de manera internacional, pero sobre todo hacerlo muy seguros, ¿verdad? Sí. Susana, pues adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que lamentamos el desfase en los horarios que nos desajusta un poco la planificación que teníamos para hoy. Como ya les comenté ayer, Banco Sabadell es un banco con vocación internacional y por eso estamos aquí, y lo que queremos es hablar de aquellas herramientas de las que disponemos para que las empresas que hacen transacciones internacionales, en este caso con África, sientan confort y sientan seguridad en aquellas operaciones. Y hablamos no solo para las empresas españolas que hacen hacen transacciones con África, sino también para las empresas africanas, ¿no? Lo importante es que haya un equilibrio para ambas y que esto fomente las operaciones comerciales entre los países africanos y España, o las empresas españolas o asturianas. ¿Qué características tiene el comercio internacional que nos hacen considerarlo un entorno complejo? Pues la mayor distancia entre el origen y el destino, medios de transporte diferentes, dificultad para obtener información de nuestra contraparte, legislaciones y sistemas jurídicos diferentes, mayor complejidad en la documentación comercial, monedas diferentes. Hablábamos ayer de 41 monedas diferentes, aunque la más habitual sea el franco CFA. Las adaptaciones del producto, hablamos por ejemplo de temas sanitarios, de temas alimenticios, donde hay que hacer adaptaciones a la legislación del país. El riesgo país, por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Y luego medios de pago no habituales. Pero sin embargo, aunque tenemos todas estas características que pueden dificultar o echarnos un poco atrás a la hora de hacer transacciones internacionales, tenemos otras ventajas en el comercio internacional. Ayer comentábamos que aquellas empresas que están internacionalizadas son las que tienen más posibilidad de perdurar en el tiempo y de crecer, de obtener o desarrollar mejores crecimientos, aumento de las ventas, se disminuye la dependencia de los ciclos económicos, se accede a mayores economías de escala, se alarga la vida del producto, se diversifica clientes, hay mayor competitividad e incluso el acceso a ayudas estatales que permiten fomentar la exportación. Si nos vamos ya concretando los medios de cobro o de pago y qué factores determinan la elección del medio de cobro o el medio de pago, pues desde luego, como nos ocurre en España, esto no tiene nada que ver con la internacionalización, ¿no? ¿Quién va a determinar el medio de cobro? Pues quien tenga, o el medio de pago, quien tenga más fuerza o más peso en la negociación o quien tenga más necesidad de ese producto, ¿no? El grado de confianza también va a influir y, por supuesto, el riesgo país, ¿no? Ayer mencionaba que hay empresas que nos dicen no, yo no vendo. Todavía antes en el café comentábamos con alguna empresa y decía, no, yo solamente suministro fuera de España, sí cobro anticipadamente por transferencia. Me parece que es un error. Veo alguna cara que me da la razón en esto. ¿Por qué? Porque hay herramientas financieras que os permiten que cobréis con total seguridad y dándole también tranquilidad a vuestro cliente, al importador, al comprador, de que va a recibir la mercancía en las condiciones adecuadas y no está adelantando un dinero que para ellos también es un riesgo. Yo muchas veces, cuando hablo con vosotros, con las empresas, digo, hay que ponerse también en la otra parte, ¿no? Si vosotros sois el comprador, ¿os atreveríais a enviar un dinero sin tener ninguna garantía de que luego os van a suministrar la mercancía? Entonces yo creo que el ponernos en la piel de la otra persona, de la otra empresa, es importante.
Entonces, hablamos del pago anticipado cuando hay desconfianza por alguna de las partes o el pago aplazado cuando ya se llega a tener un entorno de confianza por las dos partes, ¿no? Y lo que es la cuenta abierta, cuántas empresas hay que por una relación histórica con su proveedor o con su cliente admiten enviar la mercancía y a los 60 días efectuar el pago. Luego tenemos la remesa documentaria. La remesa documentaria es un paso más en lo que es obtener ciertas garantías o cierto control. ¿Y en qué consiste la remesa documentaria? Si vosotros sois los exportadores, lo que hacéis cuando enviáis una mercancía, por ejemplo, a Marruecos, es generar una serie de documentos correspondientes a esa exportación que van a dar, por una parte, la propiedad de la mercancía, el acceso a la mercancía en el puerto, y por otro lado, cierta verificación respecto a la calidad de esa mercancía, aparte de los documentos propios comerciales de una compraventa, ¿no? La factura. Entonces, normalmente, ¿qué documentos se generan? Una factura, un packing list, un certificado de origen y un documento de transporte. Ese documento de transporte, el BL, es el que te da acceso a ir al puerto y a poder retirar la mercancía. Si tú eres la empresa exportadora y esos documentos, en lugar de enviárselos a tu cliente en Marruecos, se lo entregas a tu banco aquí en España y le dices, oye, envíame estos documentos a la Tijari Bank, que es el banco de mi cliente marroquí. Nosotros hacemos eso y solamente se los entregaríamos al comprador marroquí en el caso de que efectúe el pago. Digamos que nos cedéis la gestión de cobro con esos documentos. Esta es una herramienta buena, pero así todo hay una debilidad, ¿no? Imaginaros que lo que tenéis es la certeza de que vuestro cliente no va a acceder a la mercancía si no efectúa el pago de la misma, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre si los documentos están ya en Marruecos, en el banco marroquí, y la mercancía en ruta, lógicamente, porque ya se generó un documento de transporte? Pero cuando llega la documentación que Banco Sabadell envía a la Tijari Bank en Casablanca, vuestro cliente dice, no, ya no quiero esta mercancía. Y puede decirlo por varios motivos. Porque no tenga solvencia en ese momento para efectuar el pago. Y no hablo porque sea Marruecos, lógicamente en cualquier parte del mundo, ¿vale? Puede ocurrir que diga, oye, pues es un negociador y ahora quiere jugar conmigo porque me tiene pillado, ¿no? Sabe que tengo la mercancía en destino y me dice, sí, voy a retirar los documentos del banco y voy a efectuar el pago, pero si me haces un descuento, ¿vale? Entonces, ¿qué riesgos estamos asumiendo con la remesa documentaria? Tenemos una mercancía en destino con unos costes de transporte asumidos y con la necesidad de buscar un segundo cliente en Marruecos o en el país a donde hayamos exportado, o con la obligación de repatriar esa mercancía y unos costes adicionales, ¿vale? Con lo cual, la remesa, bueno, es un punto intermedio, nos da un poquito de control sobre las exportaciones, pero no nos da un control total. Otra de las herramientas que tenemos es la garantía bancaria, los avales que utilizamos en España para cualquier operación, para cualquier contrato, también se suelen utilizar en el comercio internacional. Tenemos varios tipos de avales y uno muy habitual, antes hablábamos del pago anticipado, es que cuando estáis exigiendo un pago anticipado, vuestro cliente, para cubrir también esa preocupación que pueda tener de que no realicéis o no desarrolléis el contrato correctamente, de que el dinero que habéis recibido anticipadamente lo destinéis a otro fin diferente, quiera garantizarse y diga, vale, sí, yo te hago un pago anticipado, pero tú a su vez emites un aval a mi favor en el que me garantizas que si tú no ejecutas correctamente el contrato, me vas a devolver el dinero. Con lo cual, hay veces que hay que buscar el equilibrio entre si realmente nos interesa ese pago anticipado con la obligación de emitir un aval de devolución. Avales los hay de varios tipos y probablemente muchos de vosotros estéis habituados, si acudís a una licitación internacional, a tener que presentar un aval de mantenimiento de oferta, el aval de licitación.
Otros casos es el aval de cumplimiento, de desarrollo de contrato, el de pago anticipado, que ya mencionábamos, y también el aval de garantía final del proyecto, de la maquinaria que hayáis suministrado. Es habitual que en determinados países se solicite que el aval sea emitido por un banco local, ¿vale? Y esto en ocasiones nos preguntan muchas empresas. Luego os daremos una carpetita donde tenéis información de nuestra presencia internacional. Ayer comentaba que estamos presentes en 14 países y a veces nos llegan las consultas de las empresas que nos preguntan: oye, ¿estáis presentes en Senegal? Pues no, no estamos en Senegal, pero aún así podemos emitir un aval por un banco local en Senegal. ¿Por qué? Porque los bancos de Senegal tienen clasificado a Banco Sabadell con riesgo para que con mi garantía, la propia de Banco Sabadell, ellos puedan emitir un aval local para que vosotros lo entreguéis al organismo público donde estáis acudiendo a esa licitación o a la empresa que os exige el aval. Entonces, cuando tengáis esa necesidad, no nos preguntéis, ¿tenéis oficina en Senegal o tenéis oficina en Costa de Marfil o en Bangladesh, ¿no? Que se nos salga del entorno de África, porque vamos a tener la capacidad. Lo que tenemos es que, oye, este es el aval que queremos emitir y en este país, y buscaremos la manera de ayudaros y hacer ese aval en ese país. Y luego nos vamos ya al crédito documentario. A ver, quiero abreviar un poquito porque ya que la presentación anterior, la mesa redonda anterior, se alargó más de lo esperado, tampoco quiero consumir. Lanzo un poco mensajes, ¿vale?, para que os quedéis con ellos y tengáis herramientas, y luego pues estamos a vuestra disposición en el día a día, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero tampoco se trata de dar aquí una clase magistral, sino despertar un poco el interés en las herramientas que tenéis a vuestra disposición a través de la banca. El crédito documentario. El crédito documentario para mí es la herramienta para la exportación, para las empresas exportadoras, es un poco como el 3x1 y es la herramienta por excelencia. Yo ayer durante el día y esta mañana me estuve reuniendo también con los embajadores y les trasladaba la importancia que tiene también para que se puedan realizar transacciones comerciales con sus países el que los bancos centrales de esos países autoricen la emisión de cartas de crédito a favor de las empresas españolas, porque en algunos casos hay bancos centrales que limitan la emisión de las cartas de crédito a contratos para suministro de productos de primera necesidad y no para otros contratos. Con lo cual es importante también que los países y los bancos centrales y los gobiernos vean la necesidad y la importancia de utilizar la herramienta del crédito documentario porque, por un lado, da imagen de solvencia del país e imagen de solvencia de sus empresas, les garantiza que las empresas españolas van a cumplir una serie de requisitos y van a respetar las condiciones del contrato, y por otro lado a la empresa española le da ese confort para atreverse a exportar a determinados destinos, ¿no? Entonces hablábamos del crédito documentario, que es el 3 en 1. Comporta un medio de pago y a la vez una garantía de cobro, ¿vale? Una garantía de cobro que se basa en los documentos. Antes hablábamos de que la remesa documentaria supone un envío de documentos, pero el pago está condicionado a la aceptación de esos documentos por parte del comprador. Puede llegar los documentos y rechazarlo. En el crédito documentario no hay esa posibilidad. Si la empresa exportadora española está cumpliendo todas las condiciones, todas las características que se han fijado previamente en el crédito documentario, está obligado el banco de Angola o el banco del país donde se esté realizando la exportación es quien está obligado al pago. No sé si tengo presentación. Vale, aquí está. Me estoy saltando la presentación y estoy hablando aquí con carrerilla. A ver, pero esta sí me interesa. El crédito documentario.
¿Qué ventajas tiene el crédito documentario para el vendedor? Confirma la solvencia del comprador. Esto es importante, lo que comentaba, ¿no? Que os atreváis a exportar a determinado país porque hay una herramienta financiera que os garantiza la solvencia de vuestro cliente. Os da un derecho de cobro bancario, ¿vale? El obligado es el banco. Os facilita financiación y podéis llegar a eliminar el riesgo país. Y para el comprador también es importante. La empresa africana que está comprando va a confirmar su solvencia, va a recibir unos documentos en los plazos requeridos, vas a obligarte al pago solamente si la mercancía se envía en las fechas establecidas y los documentos van a ser examinados por un experto. Con lo cual, solo se paga si se respetan las condiciones del crédito, que es algo importante también para el comprador. ¿Cuál es el esquema de un crédito documentario? ¿Quién toma la iniciativa en este caso? Quien toma la iniciativa es el comprador. El comprador tiene que ir a su banco en Costa de Marfil, en Túnez, en Sudáfrica y decirle a su banco, oye, emite un crédito documentario a favor de esta empresa asturiana que me va a suministrar esta mercancía. Y las condiciones de ese crédito documentario, carta de crédito, es lo mismo, pues tienen que reflejar quién es la empresa española, asturiana, en qué fecha máxima se tiene que enviar la mercancía, desde qué puerto de España se tiene que enviar la mercancía, qué Incoterm se tiene que utilizar, por lo tanto, quién asume los costes de transporte o quién asume el seguro de transporte, qué documentación se tiene que presentar al banco, documentación que es la que te da el derecho de cobro, y en qué condiciones de pago. Antes hablaba de financiación. Como hay una garantía bancaria, el crédito documentario supone una garantía bancaria, hay una opción que es decirle a tu cliente, oye, ya que te estoy exigiendo que me pagues mediante carta de crédito, crédito documentario, te admito que me pagues a 90 días, ¿vale? Te doy esa facilidad, buscamos el equilibrio, ¿no? El contrapeso. Yo te doy una facilidad de pago y tú me emites una garantía bancaria, que es el crédito documentario. Y ese pago aplazado a 90 días, la empresa española puede anticiparlo, puede descontarlo en su banco, aquí en España, e incluso llegar a descontarlo sin consumir riesgo bancario, ¿vale? Esa es la figura que llamamos del crédito documentario confirmado, que además eliminaría todo tipo de riesgo país, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de riesgo país? Porque cualquier país es muy estable y paga hasta que de repente sucede algo que bloquea los pagos al exterior de ese país. Con el crédito documentario confirmado podríamos estar protegidos contra esa situación. Vamos a ver qué relación tiene el crédito documentario. Perdón. Vale. Algo importante de cara al crédito documentario es el soporte regulatorio o normativo que tiene. Están regulados por la publicación 600 de la Cámara de Comercio Internacional, con lo cual, ante cualquier litigio, cualquier incidencia, hay un marco regulatorio que, aunque sea de derecho privado, le da consistencia a la operación, ¿vale? Aquí, importantísimo, que ya desde los inicios, y aquí es donde nosotros hacemos una labor que creemos que es la que necesitan las empresas, ¿no? Cuando comencéis a negociar con una empresa posible cliente la emisión de un crédito documentario, id de nuestra mano, ¿vale? Dedicamos el tiempo que sea necesario porque lo que nosotros queremos es que cobréis esa operación y que después de esa operación venga otra y que haya una continuidad en esas exportaciones, no que tengáis una mala experiencia y que os olvidéis de la exportación, ¿no? Entonces, muy importante eso, que vayáis de la mano de la entidad financiera desde los inicios. Antes ya mencionaba la importancia que puede tener el medio de cobro a la hora de obtener vosotros financiación. Imaginad que estáis exportando a determinado país y decidís conceder a vuestro cliente un pago a 90 días. ¿Vale? Vamos a poner como ejemplo otro país que no sea en torno a África. Vamos a considerar Argentina y decidís vender a vuestro cliente con pago por transferencia a 90 días.
Si vais a vuestro banco y le pedís que os anticipe esa factura que vais a cobrar por transferencia dentro de 90 días, ¿qué riesgos tenéis ahí de impago? Todos, y de pago también, pero bueno, el banco ahí va a tener que basarse exclusivamente a la hora de daros financiación en vuestra solvencia, en vuestra capacidad de pago dentro de 90 días en el caso de que vuestro cliente de Argentina no pague. Por lo tanto, es muy importante en los casos en los que necesitéis financiación que utilicéis herramientas que para vosotros también den garantía, de manera que el banco sienta ese control de la operación y se reduzca el riesgo de impago, ¿no? Entonces, tenemos en la diapo que tenemos en pantalla ahora, con garantía bancaria son los de mayor facilidad a la hora de obtener financiación, y los de sin garantía bancaria, pues lógicamente tienen menos facilidad a la hora de obtener financiación y se basaría exclusivamente en vuestra solvencia. Tipos de financiación que podemos encontrar. Todos conocéis la póliza de crédito, probablemente, que es la herramienta más habitual en todas las empresas, pero sin embargo existen herramientas financieras específicas para lo que es la financiación internacional, y podemos financiar tanto un pago de una factura de importación porque estáis comprando materia prima en África, ¿vale? Por ejemplo, madera, se me ocurre una cosa que es algo que habitualmente viene de África, aunque tengamos también mucha madera en España. Estáis comprando madera y ese pago que vais a realizar a vuestro proveedor en Camerún queréis financiarlo durante 120 días. Pues podemos financiar ese pago a 120 días sin necesidad de utilizar la póliza de crédito, que es un riesgo más duro, porque al final un banco cuando os da una póliza de crédito os da 1 millón de euros, pero no sabe para qué se va a utilizar. Mientras que si recurrimos al producto específico de financiación de importaciones, tenemos controlado que ese pago y ese dinero que te estoy prestando se va a utilizar exclusivamente para pagar esa compra de X toneladas de madera que viene de Camerún. Pues lo mismo ocurre con la exportación. Tenemos la posibilidad de anticipar facturas de exportación de la misma manera que se anticipan las facturas nacionales. ¿Qué tiene el banco? Más control de la operación. Va a ver si esa factura se cobra, si no se cobra, mucho más seguimiento o trazabilidad de vuestra transacción, y eso facilita la concesión de financiación. Y luego otro tipo de financiación especializada, como el factoring, el forfaiting, el crédito oficial, cuando ya hay la intervención de líneas ICO para financiar operaciones de exportación a determinados países, el confirming, probablemente estéis muchos de vosotros habituados a hacer confirming nacional, también podemos hacer confirming para vosotros internacional, en divisa o en euros, y pagos a cualquier parte del mundo mediante confirming. Otro aspecto importante a la hora de valorar una operación, la moneda, ¿vale? ¿En qué moneda me financio si me estoy financiando? Hablábamos de que la mayor parte de las transacciones en África se realizan en francos de la CFA y que hay países que no permiten incluso utilizar su propia moneda local para pagos exteriores y que los pagos se realizan en dólares o en euros, ¿vale? Tenemos que pagar a 90 días dólares o tenemos que cobrar a 90 días dólares. Pues a lo mejor si tenemos que cobrar dentro de 90 días dólares, me interesa anticiparme en mi banco en dólares. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de cambio. Si yo voy a cobrar dentro de 90 días dólares, ahora me financio en dólares y cuando llegue mi cobro, mi transferencia dentro de 90 días, macheo las dos operaciones. Le debo al banco dólares, recibo dólares y evito el riesgo de cambio, ¿vale? Son herramientas, posibilidades. Al final la decisión la tenéis vosotros. Y siempre que hablamos de monedas, de diferentes monedas, tenemos el riesgo de cambio, ¿vale? La fluctuación de la moneda nos sitúa en
bueno, no es una desventaja, y esto a nosotros nos ocurre que a veces cuando hablamos a las empresas del seguro de cambio nos dicen no, yo no quiero hacer seguros de cambio porque no quiero especular con la moneda. A mí es algo que me sorprende porque justamente el seguro de cambio lo que hace es evitar la especulación. Si tú tienes una compra que vas a recibir el pago en dólares dentro de 120 días y hoy le cotizaste a tu cliente en base a un valor del dólar a día de hoy, si hoy cierras ese seguro de cambio, lo que estás haciendo es cuantificando el valor de tu venta. Desde el día en que cierras ese seguro de cambio, dejas de estar expuesto a las fluctuaciones de la moneda. ¿Qué ocurre? Que lo que no puedes hacer es el día que recibas el cobro y se vaya a convertir esos 15.000 dólares que recibes mediante transferencia, se vayan a convertir a euros y se vaya a hacer al cambio que has contratado mediante ese seguro de cambio, no puedes mirar cómo está el mercado en ese momento. Te tienes que olvidar de si el dólar está más caro o el dólar está más barato. Lo que hiciste fue cuantificar tu compra o tu venta y dejar de estar expuesto a las fluctuaciones. ¿Podrías haber ganado más? Sí, pero también podrías haber perdido y haber perdido tu rentabilidad en la operación o incluso tener pérdidas en la propia operación. Una visión rápida de todas las herramientas que tenemos. Luego, en cada una de ellas podemos entrar en más complejidad. Cuando hablamos de seguros de cambio, hablamos de muchas vertientes de seguros de cambio. En el mercado existen figuras que te permiten asegurar las compras o las ventas durante todo un año, observaciones del dólar semanalmente. Bueno, hay complejidad y hay simplicidad. Lo importante es que sepáis y conozcáis que existen herramientas para tener cuantificadas vuestras ventas en divisa o vuestras compras en divisa y que estamos a vuestra disposición para analizar cada operación con vosotros y exponeros, y que vosotros con el conocimiento y la información necesaria podáis decidir las opciones que existen y cuáles escogéis. Dentro de lo que es la información que os daremos en la carpeta, ahora al finalizar, tenéis datos nuestros de contacto, tenéis información de nuestra web, de las soluciones y la información. Información que incluso es hasta la posibilidad de buscar posibles compradores, ¿no? Tenemos acuerdos con varios partners en el programa Exportar para Crecer que os permiten obtener contactos con otras empresas y publicar ofertas de vuestro negocio. ¿Qué podemos hacer también? Antes también lo comentábamos con alguna de las empresas con las que estuvimos hablando. Hacer una jornada, por ejemplo, específica como esta, pero sobre uno de los temas que más os interese, pues las divisas o el crédito documentario, y ver un ejemplo de un crédito documentario desde el inicio, desde que se emite hasta que se finaliza la operación y se recibe el cobro, ir paso a paso con vosotros, pero no hacerlo solamente con el director financiero, hacerlo con el director financiero, con el administrativo que revisa y prepara los documentos, con el responsable de exportación y el director comercial de exportación, que es quien va a visitar a los países y a los clientes y está negociando las condiciones. Lo llamamos jornadas in company, pero no deja de ser una jornada formativa específica para vuestra empresa, para vuestro equipo de empleados en la empresa y sobre el producto o la herramienta financiera que sea de vuestro interés. Y yo creo que lo dejamos aquí. Mi intención era eso, despertar un poquito el interés, no consumiros mucho tiempo y que sepáis que tenéis una ayuda por nuestra parte en vuestra internacionalización.